Capítulo 10. La sensación se incrementa. Podrías considerar un apretón de manos inofensivo, pero cada vez que tocas a un humano amenazas tu condición. Extraído desde las lecciones dadas a los niños Sith durante su transición dentro del entrenamiento adulto. Sofía estaba más que lista para salir del auto para el momento en que Max se detuvo enfrente del edificio mediano cercano al Golden Gate Park, el sitio del apartamento de Kenneth Bale, el lugar donde se suicidó. Nunca había padecido de un problema psicológico que la hiciese vulnerable a la claustrofobia, pero estando en aquel coche con un Max tranquilo y pensativo, había sido inquietante. Él tomó más espacio de lo que debería, el calor de su cuerpo ineludible en los confines del vehículo. Ella había sentido como si él la estaba tocando con cada ola de aquel crudo calor masculino, y para una mujer quien no había sido tocada en años, había sido una experiencia que la dejaba luchando por escapar. ¿Los códigos de acceso?, le preguntó Max mientras daban unos pasos, su voz frotándose contra su piel como un papel de lija. De nuevo, era una caricia sin tocarla, algo que no tenía la capacidad de evitar, de procesar. Los tengo aquí. Los hizo entrar al edificio y se dirigió hacia el ascensor de seguridad. Sus guantes se deslizaron de sus yemas una vez antes de que pudiera arreglarlos. Temblando, pensó Max. Sofía estaba temblando. Este es un edificio muy exclusivo. Una voz calmada, aquella mano traicionera, cayó a su lado mientras el ascensor los dirigía hacia abajo. La posición de Bale con la consejera Duncan le permitió asegurar su privacidad en este sentido. ¿Por qué molestarse? Max dobló los brazos para evitar deslizar su mano por debajo de su cabello, por la suave calidez de su cuello, para poder empujarla hacia él, para poder pedir disculpas porque había empujado demasiado pronto, con un lento y dulce beso, sin importar que hubieran sido extraños solamente un día atrás. Antes de estas muertes, dijo él, obligándose a mantener el control, con los nudillos blancos, por una necesidad que negaba obedecer las reglas de comportamiento civilizado. Supongo que ser el asesor de negocios de Nikita no era una posición exactamente de alto riesgo, entonces, ¿por qué la seguridad? Los humanos, dijo ella, y el ocasional no depredador cambiante, tienen una manera de esperar cosas de los sí que no deberían. Una significativa mirada por encima de esos ojos vivaces e imposibles. Bale estaba con toda probabilidad protegiéndose a sí mismo de quienes querían lanzarse hacia él en persona. El ascensor se abrió en ese momento. Una mujer entró en el recinto casi en el mismo instante, pasando una tarjeta en el sitio donde Sofía había introducido el código de acceso de Bale. Por favor, mantened el ascensor. Max lo hizo, consciente de que Sofía casi estaba desapareciendo en una esquina. Gracias. La sonrisa rojo rubí de la mujer traicionó su humanidad. ¿Te estás mudando? No te he visto antes. Max miró a la desconocida darle la mirada, reconociéndolo por lo que era. Las mujeres habían estado haciéndole ofertas desde que él era mayor de edad, y había aprendido a rechazarlas sin herir sus sentimientos, porque a pesar de las acciones de la mujer que lo había instruido, nunca la había odiado a ella o a las de su sexo. Parte de él siempre había querido protegerla incluso cuando era niño. Había sabido que sin importar lo que ella le hizo, el dolor de ella era más profundo y viejo. Un animal vicioso que la rompía en pedazos desde su interior. Así que ese día él le regaló a esta mujer una pequeña sonrisa, solamente revisando el sitio. Bien, le respondió ella mientras el ascensor se abría en su piso. Si tienes alguna pregunta sobre el área, llámame. Pasándole una tarjeta, la mujer salió. Su almizclado perfume persistió como recordatorio de su presencia. Sofía se agitó. Ella estaba buscando aparearse contigo.
Max había estado a punto de tirar la tarjeta dentro de la pequeña papelera de reciclaje metalizada ubicada en la esquina, pero ahora la deslizó en su bolsillo. Si necesitaba celos para hacer surgir a la verdadera Sofía, lo usaría sin ningún tipo de culpabilidad. Cuando un hombre era golpeado tan duramente en sus entrañas por una mujer, cualquier cosa era razonable. Y el individuo único detrás de la máscara de la perfecta J, la que le dijo que las víctimas de Bonner no deberían tener que pasar la eternidad en una fría oscuridad, aquella es a quien quería conocer. Si lo olía más filtreo, la golpeó con una suave y deliberadamente provocativa sonrisa. Estoy seguro que deberías haber visto a humanos haciéndolo antes. ¿Es ese el prototipo de mujer que te atrae? Consciente de que debería retroceder, pero incapaz de dejar de buscar una respuesta, Sofía caminó fuera del ascensor en el piso de Bale. Alta, esbelta y con una preferencia por la moda fashion. Max hizo un gesto hacia la izquierda del tranquilo y alfombrado pasillo. Este es el sitio. Dejándola pasar para que ella pudiera teclear el código que abría la cerradura, él empujó la puerta y dijo en una voz que hacía que los pequeños pelos de la parte trasera de su nuca se erizaran ardiendo mientras caminaba hacia él. La respuesta a tu pregunta es no. Esa mujer no es mi tipo. Cerró la puerta tras ellos. Ahora una pequeña mujer con curvas peligrosas. Yo podría comérmela. Ella se congeló. Ciertamente estaba releyendo el comentario, pero de repente era muy consciente de la manera en que la parte más baja de su cuerpo humedecía sus pantalones. Detective Shannon, dijo, volviendo su cabeza hacia él. Está siendo bastante inapropiado. Los labios de él se alzaron en las esquinas. Empezaste tú. Ella quería trazar la forma de aquellos labios. Los quería tan desesperadamente que sus dedos se acalambraron mientras apretaba sus puños. Su silencio había estado fragmentado por años, un inevitable efecto secundario de su trabajo como una J, y uno para los que la corporación de J tenía una política de sin preguntas, sin comentarios. Mientras que los médicos no encontraban evidencias, la junta de dirección de los J no entregarían a un J roto. Era en parte una decisión económica a fin de mantener el número de Jotas activos, y en parte porque cada uno en la corporación había mirado dentro del abismo de la locura en algún punto en sus vidas. Aunque Sofía no podía permitirse pensar sobre la verdad incluso en su propia mente, consciente de cuán profundo un CM podía extraer, su acondicionamiento se había roto muy pronto a inicios de año. Su mente torcida con círculos raros y oscuros que rechazaban su silencio, y el reacondicionamiento que había sufrido solamente el día anterior, ya había sido mudado como una piel muerta. Pero a pesar de todo, había sido capaz de sostener la fachada, la pretensión de ser la perfecta sí, hasta ahora. Respira, Sofía. Una orden cortante, y para su sorpresa, él se apartó un paso, empezando a caminar por la sala de estar de Bale. Esta habitación está dedicada para entretener o quizá para reuniones, dado que me estoy imaginando que los sí no hacen fiestas. Ella obligó a su cerebro a funcionar, a proporcionar respuestas. En realidad, dijo las palabras saliendo perezosas mientras luchaba contra la confusión creada por su mera presencia. Se realizan fiestas de cóctel cuando hay clientes humanos o cambiantes, todo para hacer sentir cómoda a la otra parte. Algunos sí podían incluso manejar ese tipo glacial de encanto. El consejero Caleb Krichek tenía un inusual número de admiradores entre la población no-sí. Ella no podía entender por qué. Si estéticamente hablando, él era el epítome de la fría belleza masculina. Sin embargo, también era, estaba segura, absolutamente capaz de romper los cuellos de sus admiradores sin la más mínima pausa si se requiriera. ¿Sabes si Bale recibía a sus clientes de negocios aquí fuera de cualquier evento social? La expresión de Max era la de todo un policía cuando ella se atrevió a encontrar su mirada de nuevo. Aun así,
Las brasas continuaron ardiendo en las profundidades de aquellos ojos casi negros. Él no hacía ningún esfuerzo por esconderlos. No se esforzaba en pretender que las cosas eran como deberían haber sido, entre un detective de la policía y una jota acondicionada en el silencio. Es posible. ¿Podría Max compartir aquella calidez? Se preguntó. Derretir el hielo de su alma, hielo que había empezado a formarse cuando había sido traumatizada a sus 8 años, atada e indefensa en la cama del hospital. ¿Podría arreglarla? A algunos humanos no les gusta ser vistos asociándose con un sí. Era una pregunta vital, necesaria, poderosa, formulada como una sentencia. Max apretó su cazadora, agrupando el material oscuro en su mano. No me gustan los sí, dijo con una rotunda honestidad. No me gusta cómo ellos se meten con las mentes humanas y pervierten la justicia para que el consejo pueda conseguir lo que quiera. Ella sabía eso. Por supuesto que lo había sabido. Pero no quería saberlo. Pero, Sophie, ¿cómo la había llamado? No soy intolerante. Y tú eres una policía J, y los Jotas siempre van juntos. Mantuvo su mirada hasta que ella la apartó, luchando por encontrar un punto de apoyo en recitar las minucias del caso en su mente. Porque lo que él acababa de ofrecer era algo que ella quería tan desesperadamente que si se atreviera a alcanzarlo y él retirara su mano, le empujaría al paso final de la irrevocable locura. Sophie. Una tranquila demanda. Ella negó con su cabeza. No hay mucho más dentro de mí, Max. A veces, todo lo que oía eran ecos. No sé cómo jugar los juegos que aquella mujer estaba jugando contigo. Max cogió aire, parpadeando por la cruda sinceridad de Sofía. Desmontó los sofisticados rituales de la danza entre hombres y mujeres, no permitiendo espacio para ilusiones o medias verdades. Él podría haber retrocedido, pero había hecho su elección. Seguir esa extraña y poderosa atracción hasta el final. Sin juegos, le dijo, manteniendo la mirada. No entre nosotros. Ella cogió una larga respiración. Soy sí, Max. No era un rechazo, sino un recordatorio. Tú eres una jota. Dando la vuelta, soltó la cazadora en la parte trasera del sofá más cercano antes de agacharse a examinar la pequeña vitrina del armario debajo de la consola computarizada. Varias datas de cristal reposaban dentro. Podría haber algo aquí. Vio cómo Sofía jalaba sus guantes para asegurarse de que cada pulgada de su piel estaba cubierta antes de extender la mano para aceptar los cristales. Leyendo la tensa línea de su cuerpo, la desolada simplicidad de sus palabras anteriores todavía circulando por su cabeza, los dejó caer dentro de su palma con cuidado, evitando el contacto físico. No es probable que sea entretenimiento, dijo él poniéndose de pie. ¿Datas vírgenes? Sofía se inclinó para colocar los cristales en la pequeña mesa de café biselada en el centro de la habitación. Podría tener que guardar documentos de negocios dentro de un lugar de fácil acceso. Las palabras eran indiferentes. Sí. Pero él había visto caer la máscara. No se engañaba. Cosas que no eran sensitivas. Probablemente fueron dejados para ayudar a los psicólogos que hicieron un completo perfil mental. Señaló hacia el pasillo. Él se quitó la vida en la habitación. Asintiendo, Max caminó hacia la habitación donde Kenneth Bale había pasado sus últimos minutos en la tierra, asfixiándose lenta y dolorosamente hasta morir. Deberías mirar esto, le dijo a Sofía. La imagen en el expediente realmente no transmite el impacto. Moviéndose para pararse al lado de Max, en la puerta del pasillo, segura que a pesar de todo su acoso no la tocaría sin su permiso, Sofía miró arriba y hacia el brillante gancho carnicero que colgaba desde el techo del dormitorio. El hecho de que hiciera el esfuerzo de atornillarlo en el techo era suficiente evidencia de su estado perturbado. Sus pensamientos destellaron hacia la fotografía de la escena de otro crimen. La cara de Bale contorsionada, su lengua grotescamente hinchada. Él evacuó sus intestinos,
sus caros pantalones de pana manchados con muerte. No tuve la oportunidad de leer el reporte completo en el avión, dijo Max, su mirada todavía en el brutal brillo del gancho carnicero. ¿Cómo explicaron los investigadores el hecho de que hubiera marcas alrededor de su cuello? Que él se dio cuenta de la irreversible naturaleza de sus acciones cuando era demasiado tarde. La muerte era para siempre. Había aprendido esa verdad muy joven y nunca había tenido la oportunidad de olvidarlo. Era un telépata bastante decente, ¿verdad? Ella le confirmó con un leve cabeceo. Pequeñas líneas se fruncieron desde las esquinas de sus ojos. Entonces alguien debe haberlo oído gritar pidiendo ayuda. Ellos identificaron jazz en su sangre, dijo Sofía. El consenso general es que estaba desorientado por la confusión de las drogas y podría encontrar la puerta fuera de su propia mente. Eres una CIA experta. Dime si eso es posible. Sí, lo es. Las vías mentales podrían retorcerse, convertirse, destruirse, especialmente si eres un niño perseguido, aterrorizado y gritando. Sin embargo, Bale no tenía indicios de algún anterior uso de drogas y me parece que si estaba tomando drogas para traspasar el límite, simplemente se habría suicidado por ese método, usando algo mucho más fuerte. Haciendo un suave zumbido en su garganta, Max fue hacia el banco desnudo del piso donde Bale se había quitado la vida, la alfombra habiendo sido cortada. Además, simplemente no coincide con el perfil que los IM tenían de él antes de morir. Mirando alrededor, él agarró una silla colocada en una de las esquinas de la habitación y la llevó hacia el parche estéril del suelo. El hecho de que todo el mundo estuviera tan predispuesto a creer en el veredicto de suicidio sobre todo lo demás, me dice que los sí están en más problemas de lo que cualquiera sabe. Ella lo miró pararse en la silla, sus dedos femeninos apretando el quicio de la puerta ante la repentina transposición de su cuerpo con el de Bale. Max. Su voz se le escapó. La chica rota dentro de ella estaba asustada, muy asustada, y él estaba tan cerca de la maldad. ¿Qué pasaría si lo tocase? A este hombre, con sus inestables sonrisas y sus ojos que la miraban. Max tiró del gancho, sus bíceps definidos mientras apoyaba su peso en el feo objeto. Fuerte, pero tendría que serlo. Él estuvo colgando aquí por lo menos 1 hora o 2 antes de que fuera encontrado, ¿verdad? Ella se esforzó en pensar. El tiempo de la muerte sugiere esto. Años de experiencia provocaron que sus neuronas actuaran, a pesar de la corriente de terror. Sin embargo, él no había sido visto los 2 días anteriores. Los ojos de Max se encontraron con los suyos. Buena chica. Desconcertada por el momento perfecto de entendimiento, fuera de cualquier conexión psíquica, sacó sus pequeñas conclusiones. ¿Tú crees que alguien está manteniéndole drogado y atrapado durante el tiempo en que tomó instalar el gancho? Quizá no todo el tiempo, pero parte de él, ¿sí? Saltando de la silla, giró hacia su postura inicial. Toda la cosa huele como un ardid, un show para el público. La consejera Duncan fue capaz de tapar los detalles. Max elevó una ceja. ¿Me estás diciendo que nadie chismorreó sobre esto en tu cine? De acuerdo con lo que he oído, es una cámara de compensación suficiente para cada pedazo de información sea conocido por los sí en todo el mundo. Elia raramente entraba en la net de esos días. Había demasiado allí, demasiadas voces, demasiados pensamientos. Era parecido a ser golpeada por una tormenta de mar. Cada susurro perdido, cada murmullo, era un puñetazo a su cuerpo. Sí, probablemente tengas razón, dijo ella, dándose cuenta repentinamente que Max tenía una pequeña cicatriz en lo alto de su mejilla derecha. Sintió un hormigueo en las puntas de los dedos, queriendo tocar, trazar, aprender. La expresión de Max cambió. Hazlo. Una tranquila e intensa orden de un humano quien veía demasiado. No puedo. No que no quería, pensó Max, sino que no podía. ¿Por qué?
Ella apartó la mirada, pero después volvió a mirarlo. Fuerte, pensó Max. Él era más fuerte de lo que ella se imaginaba. Esta jota que le había contado no tenía mucho más en ella. Ahora soy sensible. Ella extendió sus dedos entre ellos. Percibo pensamientos a través del tacto. Él aspiró una gran bocanada de oxígeno a la vez que su mente se llenaba de imágenes de Elia, sentándose en aquella habitación con la maliciosa presencia de Bonnet, a tan solo unas pulgadas. La piel de su cara, su cuello, tan al descubierto, tan vulnerable. ¿Qué pasaría si alguien perturbado tocara tu piel? Si tengo suerte entraría en shock. Más probablemente la avalancha de imágenes cortaría mis campos telepáticos y me mataría. Él no se movió, mirando aquellos guantes finos que fantaseaba sobre tenerlos en su cuerpo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que has tocado a otra persona? Eso salió duro, crudo, con tal necesidad que se sentía como si hubiera tenido años para crecer y madurar. Los ojos del color de un relámpago de calor se encontraron con los suyos, desbordados con una soledad tan absoluta que no tenía fin. 4 años.